En la ISO 9001 tenemos el 6.1, 6.2 y 6.3. En cambio, en la 14001 y 45001 tenemos solo el 6.1 y el 6.2. Sin embargo, el 6.1 en estas dos normas tiene varios puntos que tenemos que considerar. Primero que nada vamos a ver acciones, que el 6.1 son acciones para abordar riesgos y oportunidades, pero tenemos que saber qué es un riesgo. Un riesgo es un efecto de la incertidumbre de un resultado, es decir, que si un resultado tiene la probabilidad de pasar o no pasar, existe un riesgo. Y la oportunidad es un riesgo que tendría un efecto positivo. Si pasa algo en mi organización que no era lo esperado, existía el riesgo de que pasara, pero no era lo esperado, sin embargo me dio ganancias, es una oportunidad. Tenemos que considerar cuestiones referidas en el 4.1 y el 4.2, que es el de contexto de la organización. Para ello tenemos que tomar en cuenta los resultados previstos, tratar de aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados, lograr la mejora. Se debe de planificar cómo vamos a abordar estos riesgos y oportunidades en el momento que aparezcan, o simplemente hay que prevenir esto, integrar e implementar las acciones del sistema de gestión. Y no solo eso, también tenemos que evaluar qué tan eficaz es esa acción que se realizaría. Tenemos algunos ejemplos de riesgo. Acá voy a poner un ejemplo de la empresa de muebles Don Julián, dedicada a la venta de muebles de madera para el hogar. Después de analizar el entorno de negocios, pues dicen que tenemos estos riesgos. La baja producción de maderas preciosas debido a muchas regulaciones ecológicas, protección del medio ambiente, puede afectar la proveeduría de las materias primas. Asimismo, existe mucha competencia ahorita en la cuestión de mueblería, que han optado por materiales pues más personalizados o incluso más baratos por la situación económica, e incluso se han limitado algunos créditos a empresas por lo mismo. Pero también tenemos ejemplos de oportunidades que son que hay crecimiento de la población, hay más familias habitando viviendas ecológicas y pequeñas, los clientes piden que se adapten los muebles a viviendas pequeñas, eso es una oportunidad. Así, diseñar estos muebles para viviendas reducidas, ¿no? En el caso de ambiental, igual estamos en el 6.1, que es lo mismo, acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Cómo yo como empresa o qué acciones yo como empresa voy a realizar para poder abordar los riesgos y oportunidades que existiesen en mi organización? Al planificar, acá nos dice las generalidades, que es considerar el contexto, partes interesadas y alcance del sistema de gestión, determinar riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, los requisitos legales, otros requisitos, etc. Esto necesito asegurar que este sistema logre los resultados previstos, ¿sí? Es muy similar al de calidad, sin embargo acá vamos a hacer más a detalle que necesitamos considerar mucho a las partes interesadas, el alcance y el contexto. Asimismo, necesitamos prevenir o reducir efectos no deseados y lograr siempre la mejora continua. Recuerden que siempre se tiene que mantener información documentada de los riesgos y oportunidades. Tenemos otros ejemplos de riesgos que son costos por contaminación, puede ser que un producto químico que se iba a utilizar sea suspendido porque es muy nocivo, o que ahora me pongan un producto que es incluso más nocivo para el medio ambiente. Inconformidad de los ganaderos, por ejemplo, por no entregar suficientes residuos, que no cumplen las expectativas. Falta de acuerdo con las autoridades, y hay muchos ejemplos más. En oportunidades puede ser que reduzcamos el consumo de energía y materias primas, acceso a nuevos mercados, sustituir esta sustancia química por una nueva que entre al mercado que sea de menor impacto, y siempre cumplir con los parámetros de tratamiento de aguas. En el caso de lo mismo, pero en seguridad, acá tenemos que tomar en cuenta
muchas cosas en la cuestión de seguridad, que son los peligros, los riesgos, otros riesgos, oportunidades, requisitos legales, y tenemos que también considerar el contexto, las partes interesadas y cuál es el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Repito, en este caso la información tiene que estar documentada sobre todos esos riesgos y todas esas oportunidades que existen. ¿Cuáles son los ejemplos de riesgos? Tenemos, por ejemplo, que tengamos condiciones de trabajo deficientes e insalubres, hostigamiento laboral, tareas con elevados niveles de exigencia y personal no capacitado para los equipos. Algunos equipos son de alto riesgo, algunos pueden no estar capacitados del todo para usar esa maquinaria. Y otros ejemplos de oportunidades pues sería, por ejemplo, que el personal se siente seguro y se compromete con la organización, el buen prestigio con clientes y partes interesadas, desarrollo de una cultura de seguridad y higiene y el bajo riesgo de multas por parte de las autoridades. También esto está de acuerdo a la ISO 31000-2018, que nos dice que debemos hacer una gestión del riesgo. ¿Cuáles son las directrices de esa gestión del riesgo? Primero que nada tenemos qué significa un proceso, que un proceso implica la aplicación sistemática de actividades, establecimiento del contexto, evaluación, tratamiento, etc. Tenemos que tomar en cuenta siempre, ténganlo muy en cuenta, para hacer una gestión de riesgo, tenemos que tomar en cuenta el alcance, ya lo hicieron ustedes, el alcance de la organización, el contexto, en qué contexto estoy y los criterios. Asimismo, después de tener eso en cuenta, evaluamos el riesgo, identificamos qué riesgo existe, analizamos ese riesgo y lo valoramos, que ahorita vamos a ver cómo se valora ese riesgo. Asimismo, siempre vamos a tratar el riesgo, tenemos que ver cuáles son las acciones para poder tratar ese riesgo. Debemos de comunicarlo y darle seguimiento y revisión, así como registro e informe. Vean, esta es una tabla que nos va a servir para poder evaluar los riesgos que tenemos en la organización. ¿Sí ven? Aquí tenemos, lo marqué de azul, verde y naranja. Azul podemos tener los riesgos de calidad, verde los riesgos ambientales y naranja los riesgos de seguridad. Tenemos que colocar el riesgo, identificamos un riesgo y ponemos del 1 al 5 la probabilidad del riesgo. ¿Qué tan probable es que pase? Muy raro, poco probable, muy probable. La clasificación del impacto del riesgo es del 1 al 5. Si eso pasara, ¿qué impacto tendría en mi organización? ¿Sería mucho? ¿Sería poco? ¿Sería más o menos? El índice de riesgo, que es del 1 a 25, es la multiplicación de ambos. De 1 es algo, pues, un riesgo bajo, del 1 al 8. 9 al 16 es un riesgo medio. Y de 17 a 25 ya estamos hablando de un riesgo alto. A partir de esto, yo puedo tener esta tabla que es nivel de riesgo. Nivel de riesgo es bajo, medio o alto. Descripción de la acción, ¿cómo voy yo a tratar ese riesgo? Si existe, por ejemplo, un riesgo bajo que es que se fue el agua, ¿cómo voy a hacer para tratar ese riesgo y poder mitigar ese riesgo? Responsable, ¿quién lo va a hacer? El de mantenimiento, el de seguridad, el responsable de área. ¿Y cuándo termina esa acción que vamos a realizar? ¿Y quién lo va a revisar? O sea, ¿cuándo lo vamos a revisar? Porque recuerden que tiene que tener una revisión constante, no es nada más, lo voy a hacer, no. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a terminar? Y hay que revisarlo constantemente. Asimismo, para valorar esto, tenemos, por ejemplo, del 1 al 5, como les mencionaba, las consecuencias de este riesgo puede ser incidental, que es simplemente que es algún impacto insignificante, se puede remediar fácilmente y nada reportable a la dirección. Por ejemplo, que en ese momento se haya atascado una banda, viene mantenimiento, lo repara, listo.
Pérdida financiera muy leve. Hoy estos pues no tienen números. ¿Por qué? Porque eso depende de cada organización. Es una plantilla estándar. Menor es un impacto leve en el negocio. Hay daños localizados. Esto sí se tiene que reportar. Sin embargo, pues es una afectación menor de productos y servicios. Moderado. Tenemos un impacto sí limitado en el negocio. Esto sí se debe de reportar a la alta dirección. Correcciones en productos o servicios no conformes. Y acá ya es reportable a algunos organismos legales con corrección. Ya mayor, ya es un impacto serio. Es una pérdida significativa del mercado. Y acá tenemos ya la intervención de una serie de organismos legales. Y ya extremo es algo catastrófico, daños mayores en gran cantidad de recursos, pérdida del mercado, problemas legales, multas, daños irreparables, insatisfacción de clientes, cierre potencial del negocio. Ya esto es extremo. Y bueno, y acá la valoración de la probabilidad de riesgo. Esta es una matriz de la valoración de esto, del índice de riesgos. Tenemos, por ejemplo, del 1 al 25, siendo 1 un índice de riesgo bajo y 25 un índice de riesgo alto. Por eso está en verde, amarillo y rojo. Y la probabilidad puede ser rara, improbable, pues no es tan probable que ocurra. Posible, que puede ser que ocurra varias veces, por ejemplo, que se vaya el agua o que se vaya la luz. Probable, que ocurra con frecuencia, algo que falle, o sea, de algún aparato que falle o constantemente, o casi seguro, que continuamente con experiencia es casi seguro que pase. Y bueno, este ejercicio lo que van a hacer es determinar 3 riesgos de cada sistema de gestión y una acción para cada riesgo para poder abordarlos. Les voy a pasar de todas maneras esta plantilla para que ustedes lo realicen. Pero recuerden que son 3 por sistema de gestión y una acción por riesgo. Muy bien. Este entonces es el 6.11. Acá tenemos el 6.12. Que acá tenemos que considerar los aspectos ambientales de las actividades, servicios y productos que podemos controlar y en los que pueden influir sus impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida. Esto tenemos que mantener información documentada de los aspectos ambientales y los criterios que utilizamos para determinar esos aspectos. Y para saber qué es eso de ciclo de vida, yo sé que tal vez ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo. Medio ambiente es todo el entorno en el que la organización opera, todo el entorno. Incluye el agua, el aire, los recursos, la flora, etc. Un aspecto ambiental es una actividad que está en constante interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, alguna descarga de agua, alguna expulsión de vapores. Eso está en constante interacción con el aire, con el agua, con el suelo. Impacto ambiental es si esa interacción no se controla. ¿Qué impacto puede tener? En este caso, si no se controla, puede ser negativo o también podría ser positivo, ¿no? Pero ¿qué impacto puede tener o qué cambio en el medio ambiente puede tener este aspecto ambiental? A eso se le llama impacto ambiental. Y el ciclo de vida son etapas consecutivas correlacionadas desde el inicio del producto, de la materia prima, desde la adquisición de la materia prima hasta su disposición final. Todo eso tiene aspectos ambientales e impactos ambientales, emisiones, descargas, etcétera, y todo el ciclo de vida nos va a decir todas esas etapas, sistemas, impactos, aspectos, etcétera, que debemos tomar en cuenta de mi producto o servicio. Y acá tenemos que varios aspectos ambiental e impacto ambiental. Aspecto ambiental es la causa, el impacto ambiental, el efecto. Un aspecto ambiental hay un montón, pero aspectos ambientales pueden ser residuos peligrosos, de manejo especial,
emisiones a la atmósfera, captación de agua, vertido de agua, almacenamiento de sustancias peligrosas, generación de ruido, consumo de agua. El impacto ambiental que pueden tener estos aspectos ambientales puede ser la contaminación del suelo, la contaminación de agua, la destrucción de la capa de ozono, muerte de especies, la contaminación del suelo, del agua, contaminación de la atmósfera por el ruido, etc. Y bueno, y para concluir, el 14001, el 6.1 del 14001, el 6.1.3 y el 6.1.4 se refiere a los requisitos legales y la planificación de las acciones para abordar los aspectos y requisitos legales. Recuerden que en la cuestión ambiental y de seguridad tiene que tener muy claro cuáles son los requisitos legales que tenemos que cumplir. Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos. La organización debe mantener información documentada de esos requisitos legales y otros requisitos. Asimismo, el 6.14 nos dice que debemos nosotros de abordar esos aspectos ambientales, o sea, cuáles son las acciones para abordar esos aspectos ambientales que tiene mi organización, cuáles son los requisitos, a partir de los requisitos legales, los riesgos y oportunidades y las acciones para integrar esto, así como siempre te van a poner cómo evalúas que tu acción está siendo eficaz. Algunos requisitos legales para la ISO 14001 son, por ejemplo, el estudio de riesgo ambiental, es uno de los requisitos que piden, tener un seguro de riesgo ambiental, cumplir con las indicaciones realizadas por la autoridad, cuestiones de Semarnat tal vez, considerar en el PPA un plan de atención a emergencias nivel extremo, cuando exista, por ejemplo, una afectación en los límites de la instalación, lo que pasó como, por ejemplo, si estás manejando sustancias como petróleo en plataformas, como si hay algún tipo de derrame, cómo lo voy a, qué requisito legal estoy incumpliendo, o cómo tengo un seguro de riesgo ambiental, qué puedo hacer, etcétera. Hay más, hay de aire y ruido, tenemos la de emisiones a la atmósfera, tenemos también los de la normativa para los límites máximos permisibles de estas emisiones y los de emisión de ruido. También en la cuestión de emisión de ruidos generados de una fuente fija, esto es importante. En la cuestión de ruido puede ser una emisión interna de la organización y externa. Como la organización, el ruido que hace la organización tiene que también cumplir el requisito legal de ruido externo. Del agua, descarga de aguas residuales, que tienen que tener, por ejemplo, los límites permitidos, un permiso de descarga, un registro de descarga de aguas residuales ante el registro público de derechos del agua, planos de la instalación de toda la descarga y títulos de concesión con Conagua. Asimismo, en el suelo tenemos que llevar a cabo las acciones inmediatas necesarias si existieron derrames, infiltraciones, vertidos, etc. Si los derrames, infiltraciones o vertidos son mayores a 1 metro cúbico. Si ven, son muchos requisitos legales y hay muchos más. Estos son bien poquitos, pero de acuerdo a la empresa son los requisitos legales ambientales. Tenemos otros que son de manejo especial. También los residuos de manejo especial tienen sus propios requisitos. Tenemos que ver los residuos de manejo especial, clasificarlos según la ley, los sujetos a planes de manejo de acuerdo a los criterios de la NOMS, transportar, cómo voy a transportar esos residuos de manejo especial. Esto se tiene que siempre tener autorización con personas autorizadas por la Semarnat, y esto no puede tampoco también quedarse siempre en un almacén por más de 6 meses. Y bueno, en el caso de la 45001, que es muy similar, que acá es la 6121, sigue siendo el 6.1, pero es 121, que es acá vamos a identificar todo lo relacionado con peligros. Se tiene que tomar en cuenta muchas cosas: cómo organizo el trabajo, cómo las actividades rutinarias se están ejecutando,
ha existido incidentes pasados y cómo lo manejé, situaciones de emergencia potenciales y cómo las personas y el diseño, cómo están las personas y el diseño de la estructura del trabajo. Si ven, acá es exactamente lo mismo, tenemos la evaluación de riesgos y oportunidades. 6.12 nos dice que tenemos que definir esas metodologías para nosotros evaluar los riesgos, y el 6.123 es cómo voy a definir esas metodologías, pero ahora para evaluar oportunidades a partir pues de estos peligros identificados. Acá la organización debe mantener y conservar información documentada sobre estas metodologías. Ténganlo muy en cuenta. El 6.1.3 y el 6.1.4 nos dice acá que vamos a hacer la determinación de requisitos legales y otros requisitos. También nos habla de planificación de acciones y requisitos legales. Es exactamente lo mismo que el ambiental. Vamos a nosotros identificar nuestros requisitos legales con respecto a salud y seguridad en el trabajo y las acciones para poder cumplir esos requisitos legales. ¿Cuáles son las acciones que voy a abordar para los riesgos y oportunidades, para estos requisitos legales que me pide? Esto es mucho más, digamos que hay muchas normas, sobre todo en seguridad y salud en el trabajo. Hay muchas normas, como pueden ver. Estos son muy poquitas, pero de acuerdo a su estructura organizacional, o sea, a su organización, tienen normas que cumplir. En este caso tenemos, por ejemplo, de edificios, de prevención contra incendios, almacenamiento de sustancias peligrosas, almacenamiento de materiales, vibraciones, iluminación, recipientes sujetos a presión o calderas. Hay también de trabajos en altura, etcétera. Hay muchos requisitos legales. Recuerden tenerlo en cuenta que en su organización ustedes tienen que hacer un mapeo de toda la gestión de riesgos, todos los riesgos que existen y las normas que deben cumplir con respecto a esos riesgos y peligros. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Acá tenemos en aspecto ambiental, van a poner 3 aspectos ambientales, 3 impactos ambientales que tengan esos aspectos y requisitos legales con respecto a ese aspecto ambiental. Así como van a identificar qué peligro tiene la organización. Acá, por ejemplo, falta de señalización, alarmas y dispositivos de seguridad de maquinaria. ¿Qué impacto podría tener? Pues accidentes incapacitantes o fatalidades por atrapamiento, aplastamiento o impacto con maquinaria a personal o daños en los bienes de la empresa. ¿Y qué requisitos legales necesito cumplir para que este peligro sea mitigado? La NOM 026, que son colores y señales de seguridad de higiene. La NOM 004, que es sistemas y dispositivos de seguridad. La 018, que es sistema armonizado para identificación y comunicación de peligros y riesgos. Y la 003, que es señales y avisos para protección civil, los colores. Y pues la Ley General de Protección Civil. O sea, todas las NOM requeridas, solo les voy a pedir tres aspectos ambientales y 3 peligros que ustedes identifiquen en su empresa. Y bueno, vamos a dejar el video hasta acá y en el siguiente video veremos el 6.2, que son objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.